Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa que le traemos a través de nuestro canal de YouTube y muchas radios adheridas en Australia, Nueva Zelanda y otras partes del mundo. Es un placer tenerlos allí una vez más, donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos mucha información para compartir. Vamos a hablar de lo que está pasando en Australia, donde las estadísticas están mostrando un deterioro significativo en el nivel de vida. Esto no es un invento mío, sino que les voy a dar números realmente exactos y duros de lo que está ocurriendo. También lo que está pasando en la Argentina, en otras partes de Latinoamérica, el mundo futbolístico, lo que está pasando en los Estados Unidos y un poco más. En primer lugar, el índice que mide el nivel de satisfacción con la vida que se lleva a cabo en Australia todos los años acaba de llegar a su nivel más bajo en 21 años. Esto lo hizo un instituto que se llama Australian Unity Wellbeing, que hace un informe todos los años en colaboración con la Universidad de Deakin, una universidad muy prestigiosa en el estado de Queensland. Desde cada año, desde el año 2001, hicieron un sondeo, un sampleo, muestreo, para decirlo en castellano correctamente, de cómo la gente está satisfecha con sus vidas en 7 áreas fundamentales. Y en esta oportunidad, el informe revela que si bien hubo una mejora en el nivel de satisfacción cuando empezó la pandemia del 2020, ahora les voy a explicar por qué pasó eso, desde entonces hubo un declive pronunciado hasta llegar al peor momento que están hoy. ¿Por qué había un nivel de satisfacción cuando empezó la pandemia? Lo que parece ser un contrasentido. Pero no es un contrasentido, porque cuando empezó la pandemia el gobierno empezó a imprimir dinero y darle dólares a la gente. Entonces la gente se sintió mejor. Claro que no se mide solamente la parte económica, se mide el nivel de vida, el nivel de relacionamiento de pareja o lo que fuese, el propósito en la vida, cómo uno está conectado con la comunidad, la salud, la seguridad y como ellos establecen, la futura seguridad. Y en este caso, el nivel está a nivel, para la redundancia, más bajo en muchísimo tiempo. Esto es fundamentalmente porque cayó el nivel de vida de la gente preocupadísima por la inflación y que el dólar hoy no vale lo mismo que valía hace un año, ni mucho menos 2. Interesantemente, les decía, en el 2020 todo se fue para arriba, todos estaban contentos porque el gobierno duplicó el seguro de desempleo, le pagaba a la gente para que se quede en la casa y no trabaje, a los pequeños y medianos comerciantes les daban enormes cantidades de dinero. Creo que a la gente normal, incluso que no le medían si uno era multimillonario o no. Acuérdense que en ese momento yo di el ejemplo de que si Roger Federer o Novak Djokovic fueran australianos hubieran recibido el mismo beneficio que si estuvieran desempleados. Todo lo que uno tenía que mostrar era que su facturación había bajado de un trimestre a otro. Y por eso, y si eso ocurría, a usted le entregaban progresivamente en un periodo de unos pocos meses unos $27,000. Una cosa increíble, que mucha gente que yo conozco, que son multimillonarios, la recibieron. Después que eso pasó, vino la inflación, tuvimos el horror del COVID 2021, donde cuando el mundo era libre, Australia era una prisión. ¿Usted se acuerda de que decíamos que teníamos los mejores contact tracers del mundo en Australia? Yo sé que le debería dar vergüenza ajena que yo se lo recuerde. Que teníamos conferencias de prensa a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía de cada estado diferente para contarnos cuántos casos de COVID tenían. Hoy tuvimos 12 casos, decía. No salgan de casa, lockdown completo, multas. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, todo eso contribuyó a la locura, porque recién ahora, gente que se cayó la boca en su momento, y yo no me la callé, pero muchos que se cayeron la boca en su momento, recién ahora están hablando. Dijeron que eso fue una tiranía, que lo fue, que Morrison se equivocó groseramente, que lo fue. Pero más allá de eso, ahí empezó el declive. Porque cuando se suprimen las libertades democráticas,
Cuando se entra en lo que fue Australia durante el COVID, que fue lisa y llanamente una tiranía donde usted tenía prohibida la salida del país, todo eso influye después. No son cosas que van pasando en la vida sin que dejar consecuencias. En este caso, interesantemente, en el nivel de satisfacción, la gente que más satisfecha es la gente mayor, aquellos que tienen 76 años para arriba. Y los que están más disatisfechos son la gente que tiene entre 18 y 25 años. Aunque no hay gran diferencia. Uno tiene un índice de 78.7 y lo que le acabo de mencionar tiene 72.5. El máximo es 100, claro, ¿no? Y los que estén entre 46 y 55 tienen un poquito mejor, 73.2. Recuerdo, el índice es 100. Pero el promedio de la gente entre 18 y 25 años es el más bajo en 21 años por lejos. Y eso refleja la ansiedad, el estrés y la depresión que provocó el lockdown, el COVID y demás. En este índice, ridículamente, como tienen que ser políticamente correctos, en lo que se ha transformado en la capital del mundo correcto más importante del mundo, que es hoy en día el Commonwealth of Australia, midieron si había algún tipo de ansiedad por el cambio climático, que solamente un necio o un infradotado puede tener, porque no hay en este momento ninguna razón para que usted esté preocupado por el cambio climático, pero ninguna naturaleza. Y usted lo está, vaya un neurólogo, un psiquiatra. Pero es tanta la presión mediática que a la pobre gente le han hecho creer que esto es importante, que la gente está preocupada, algunos que no tienen nada mejor que hacer, preocupadas por eso. Porque en la gran parte de la sociedad australiana y el resto del mundo la gente está preocupada por poner comida sobre la mesa cuando nunca costó tanto. Al mismo tiempo, esto ha contribuido o ha sido profundizado por la suba de tasa de interés que van a seguir subiendo aparentemente en Australia. Le voy a dar un dato para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo. Allá por 1990, 1991, la diferencia entre la tasa de interés de depósito en Estados Unidos y Australia era la siguiente. Australia tenía una tasa de interés que era 9.25% más alta que la tasa de interés que existía en ese momento en los Estados Unidos. Piénselo, el 10% prácticamente, más, inconcebible. Hoy, Estados Unidos tiene una tasa de interés de depósito más alta que la que tiene Australia, en 1.4%. Entonces, ¿qué es lo que eso provoca? Lo que eso provoca es una caída abrupta del dólar australiano, que recién ahora se está empezando a recuperar, porque está a 66, 67 centavos. ¿Y qué efecto tiene eso? Eso tiene un efecto directo sobre los precios. Porque la gran mayoría de las cosas que usted consume en Australia, además de la comida y como verdura, carne y demás, son importadas. Entonces, si el dólar australiano se desploma y ha bajado, como ha bajado tanto, los costos de las importaciones aumentan proporcionalmente a la caída del valor de la moneda. Entonces, eso genera más inflación y hace que el gobierno tenga que subir más la tasa de interés para achicar la brecha que existe con la tasa en Estados Unidos y hacer que el dólar australiano suba un poco más, de manera tal que, de esa manera, paliar la inflación. Eso que yo se lo estoy diciendo, en términos muy sencillos, por alguna razón inexplicable para mí, los medios no se lo están contando. Por esa es la realidad. Tenemos una tasa diferencial con Estados Unidos que nunca había existido de esta manera. En apenas 30 años, que para la historia de la humanidad es un suspiro, pasamos de estar 10% más arriba que Estados Unidos a estar 1,5 puntos prácticamente abajo. Eso, señores y señores, hasta que no cambie, van a seguir con la inflación en Australia, pase lo que pase, porque reitero, los bienes y servicios que se importan, que son la gran mayoría, se consumen y se negocian en dólares estadounidenses. Y cada vez le cuesta más a un australiano poder acceder a eso porque el dólar estadounidense cada vez está más inaccesible para la economía australiana. Esto parece una tontería, pero tiene que ver con el nivel de inflación, con el nivel de salarios y con su bienestar general. Porque usted hoy tiene que estar muy preocupado por las altas tasas que tiene que pagar y porque no ve en este momento ninguna luz en el horizonte que le indique, bueno, hasta acá llegamos, ahora va a empezar a bajar. En Estados Unidos van a empezar a bajar las tasas.
Sí, aquí en Estados Unidos hemos llegado prácticamente al punto más alto, porque ahora la inflación está bajando. La inflación en abril fue apenas del 4.2% anualizada, por supuesto. En Australia está varios puntos por arriba de eso. Entonces, el problema para la economía australiana está justamente basado allí. Parece ciencia complicada, pero no lo es muy sencillo, es matemática pura. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como les decía en ediciones anteriores, estoy todavía en la Argentina, estoy en el sur de la Argentina en este momento, en la ciudad de Ushuaia, que no visitaba desde hacía unos, yo diría, 16 años por allí. Y les soy sincero, el lugar es bonito, por supuesto, las montañas no son argentinas, son del mundo, pero Ushuaia, que es Argentina, es una porquería en este momento, se ve una miseria, un nivel de deterioro en las casas, en el asfalto, en los caminos, en todo. Es realmente triste y penoso. Y justamente en el día de hoy aquí en Ushuaia hay elecciones para gobernador y demás, y va a ganar el peronismo, o va a ganar el kirchnerismo, claramente. En Santa Cruz sigue, que no es Tierra del Fuego, sino Tierra del Fuego es un territorio, Santa Cruz está al lado, está siendo gobernada todavía por la hermana del ex presidente fallecido Néstor Kirchner. Y ustedes se acuerdan, yo le contaba el otro día del fenómeno Milei. Mire, es un fenómeno de capital. Incluso hablando en capital con muchísima gente en Buenos Aires, creo que las chances de Milei, que yo consideraba que eran más altas y que alguna clase semi-ilustrada le podían parecer interesantes, yo creo que se están diluyendo. Primero están sufriendo un ataque mediático por los medios tradicionales impresionante, similar al que recibió Trump en su momento, Bolsonaro en Brasil. Pero realmente Milei no es Trump ni es Bolsonaro. Sería eso realmente una aberración. Milei es un intelectual, una persona que ha leído muchísimo, muy preparada, cosa que nadie puede acusar a Trump de alguna vez haber sido en cuanto a ser un intelectual y una persona muy leída, ni mucho menos a Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasilero. Pero Milei es todo lo contrario, es una persona preparada, pero no. Le he preguntado a muchos argentinos, pero sí, desde taxistas a gente de a pie, y me dicen, no, me da miedo. Me dice, ¿cómo te da miedo? Le digo yo. Sí, no. Milei me da miedo, pero ¿miedo de qué? Le digo yo, porque peor que esto, imposible. Tienen 130% de inflación anual declarada, es mucho más, claro. La gente no tiene para comer. Yo hice una excursión por el lago argentino, cerca de Calafate. El precio de mi excursión costó lo mismo que el salario de un jubilado por mes. Entonces, ustedes se dan cuenta que, y no era muy cara la excursión, claro, además, no apenas unos $100 y pico. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una trágica situación y los argentinos no quieren cambiar. Le tienen miedo a lo que no saben, y el fenómeno Milei sigue siendo un fenómeno, yo le diría, muy pero muy acotado. Igualmente hay gente que dice que va a votar por Milei. Uno de ellos es, por ejemplo, el conocido periodista Alejandro Fantino, que es uno de los pocos que le da aire favorable, pero el resto de los medios, desde La Nación, Todo Noticias y demás, lo atacan permanentemente. La Nación es La Nación, Todo Noticias es Clarín, y le pegan por todos lados. No tiene, yo creo, chance alguna. En la elección que está teniendo lugar en Tierra del Fuego, yo no creo que Milei llegue al 5% de los votos, por ejemplo. Esto es lo que decía Alejandro Fantino justamente sobre el tema Milei hace un ratito nomás. Anoche paré a cargar combustible en una Puma, de carga de combustible un muchacho. Sacamos una foto, me dice, sí, no hay ningún problema. Me dice, che, Fanta, me dice, ¿a quién vas a votar vos? No, yo no te puedo decir a quién voy a votar. No te enojes, pero viste, después se corre la bola. Aparte, yo soy medio partidario, no le doy mucha bola. Dice, porque yo voy a votar a Milei, me dice. ¿En serio? Sí, yo voy a votar a Milei. Me hinché las pelotas, soy profesor de historia, estoy acá cargando nafta, dice, porque no me alcanza la guita. La gente de... ¿Se dan cuenta? Es una cosa muy acotada. Ese es un profesor de historia. Pero la gran mayoría de la gente, incluso amigos y conocidos personales, no están a favor, dicen que no, es muy extremista. O sea que quieren seguir lo mismo. Es como si los argentinos estuvieran aferrados a una consigna del fracaso. Quieren seguir siendo castigados por los mismos que lo castigaron hasta ahora y que lo vienen castigando desde que yo nací.
Del kirchnerismo ya hay todo lo que se puede saber. Seguramente su candidato será un tal Sergio Massa, que soy ministro de Economía y está presidiendo un verdadero zafarrancho. La oposición, entre comillas, que Juntos por el Cambio estará una señora Bullrich o un señor Larreta. Y olvídense, de esos tres seguramente saldrá el próximo presidente. Es un panorama desolador. Argentina está linda para venir a visitar, es muy barata si usted viene con dólares del extranjero, pero los argentinos yo nunca los vi sufrir tanto y la situación es muy similar a la que visité, a la Argentina que visité después de la crisis del 2001. Yo vine aquí, me acuerdo, en mayo, justamente mayo del 2022, perdón, del 2002. Mire todo el tiempo que ha pasado, 21 años, y están igual. Pasaron por cosas mejores, peores, pero llegaron a lo que estaban en el 2002, 2001-2002. Es más, peor todavía, con una inflación aún más pronunciada, aunque en ese momento tenían niveles de pobreza aún peores de los terribles que tienen en este momento. O sea que la situación es dramática, yo no le veo absolutamente ningún remedio, y si algún argentino despistado que me está escuchando por ahí le gustaría volver, le diría, vuelvan de visita a vivir acá, ni se les ocurra. Esto no tiene remedio. Discúlpeme, así por lo menos es mi interpretación después de estar pasando varios días aquí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En Chile, por otra parte, donde estoy apenas creo que de donde estoy sentado en este momento, transmitiendo para todos ustedes hasta la frontera chilena, debe haber realmente una hora de auto o menos. En Chile hubo una derrota estrepitosa de la mal llamada izquierda de Boric, un gobierno que jamás esperaba que le pegaran un sopapo electoral tan impresionante en tan poco tiempo. José Antonio Kast se ha convertido prácticamente en el presidente in waiting de Chile, si las cosas se van como se están dando, no solamente las encuestas, sino las elecciones, en las convenciones constituyentes y en otros referéndum. Pero, reitero, es un hombre del cual se sabe poco, con una muy mala reputación, quizás por su pasado, porque sus padres, o su padre por lo menos, se sospecha, yo no puedo afirmarlo, era un hombre que pertenecía al ejército de Hitler, alemán. Pero más que, y si es así, obviamente no me llena de orgullo ni satisfacción, ni para nada, pero como yo no juego, ni Chile es mi partido, quiero ponerles al aire lo que él está diciendo en este momento. Apenas esto lo dijo ayer, o creo que hoy a la mañana. Mire, ahí va. Queremos que esto sea de verdad algo que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano. Por eso es nuestra responsabilidad tan grande. Y esa la asumimos. Y tenemos claro que tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que sacaron menos votos. Pero espero que nadie diga que aquí hubo una pasada de máquina. Porque nosotros no actuamos así. Porque son mayorías también que pueden ser mayorías circunstanciales, como nosotros le dijimos a la izquierda. No se crean el cuento de que ustedes tienen la mayoría de los chilenos. ¿Y usted no se lo cree ahora? No, para nada. Nosotros vamos a tener la mayoría cuando empecemos a solucionar y a gestionar un buen gobierno. Hasta allí la palabra de Kast, que obviamente no se la cree, y les está diciendo a la izquierda chilena que, bueno, ustedes se la creyeron, nosotros no la vamos a creer, porque lo más probable es que las elecciones sean mucho más reñidas y que Boric sacó apenas el 21% de los votos, ¿no? Si fuese una democracia parlamentaria, no presidencialista, eso hubiera sido el final de su mandato, sin lugar a dudas, porque lo hubieran removido del cargo, como ocurre en las democracias parlamentarias, pero reitero, no en las presidencialistas. El tema es que ahora Chile va a quedar con una constitución que no era la que Boric quería, y de aquí en más lo que se espera en realidad para los chilenos, y yo conozco muchísimos, es que bajen por lo menos los niveles tremendos de delincuencia que existen hoy en Santiago. Santiago de Chile, una ciudad que yo visité hasta hace poco, creo que la última vez que estuve fue en el 2018 por allí, y era una ciudad donde prácticamente no había criminalidad, mucho antes no había para nada, y hoy la gente tiene miedo de andar con el auto después de ciertas horas de la noche, incluso durante el día, y toma precauciones extraordinarias para entrar y salir de la casa, no solamente los que viven en Vitacura o en Las Condes o por allí, sino en todos lados. Hay una impunidad tremenda, y eso es producto de la falta de sanción y también de la situación económica tétrica que están sosteniendo. Usted fíjese que Chile fue un país que sobrevivió bien a la dictadura de Pinochet en su momento. El país, el gobierno de Pinochet, más allá de los
imperdonables derechos humanos que violó, dejó una economía ordenada que después fue continuada por sucesivos gobiernos, desde Frei, Lagos, hasta Bachelet y demás. Pero ahora nadie pensaba que iban a patear el tablero y a elegir un mocoso que no tiene la menor idea, que jamás trabajó en su vida, que nunca se recibió de nada y que con 35 años yo no lo votaría ni para ser presidente de un condominio. Pero está allí. Y creo que en muy poco tiempo los chilenos inteligentemente se dieron cuenta que están en manos de un improvisado y que su vida política seguramente será muy breve. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La guerra continúa en Ucrania, después de la invasión rusa en febrero del año pasado. Y en este momento hay dos grupos. El grupo del invasor ruso, que está integrado por dictaduras, y la defensa de la libertad por parte de los países democráticos. El eje de la confrontación es, reitero una vez más, una dictadura contra una democracia. La democracia en Ucrania no es perfecta ni mucho menos, es un país muy pero muy corrupto, pero eso de ninguna manera meritaba que entraran a sangre y fuego y empiecen a bombardear ciudades abiertas como hizo el régimen de Putin. Pero interesantemente en Latinoamérica hay dictaduras como la dictadura de Cuba, la venezolana, la nicaragüense, la boliviana, que son socias y operadoras de Putin en la guerra, mientras Europa ayuda económica y políticamente, insólitamente, a estos 4 países vergonzosos hoy en día que acabo de mencionar. O sea que están ayudando indirectamente al enemigo. El aforismo, el amigo de mi enemigo no es mi amigo, queda corto frente a la actitud incomprensible de la Unión Europea y los 27 Estados miembros de Europa frente a los amigos, sostenedores y operadores de Rusia desde Latinoamérica. La dictadura de Cuba está subordinada a Rusia y la dictadura de Cuba además lidera y controla los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en los que ha expandido su modelo lamentable, en mi opinión, ¿no? Pero que además, con el mecanismo del socialismo del siglo XXI, mal llamado así, pero así lo llaman, señala la política exterior de los gobiernos paradictatoriales que lamentablemente existen en Brasil con Lula, en México con López Obrador y Argentina con Fernández de Kirchner, en Chile con Boric y en Colombia. Nota, yo Petro lo sacaría de esto. Ellos lo ponen adentro, yo lo sacaría afuera. Lula hoy en día no habla de la invasión, por ejemplo, de Rusia a Ucrania. Dice que no la considera una invasión. La Argentina está gobernada por una manga de fantoches, en mi inmodesta opinión en este caso. Es más, el otro día, ustedes saben que hubo ataques por parte de los terroristas en Hamas contra Israel, mandando centenares de cohetes para matar la mayor cantidad de gente posible. No atacaron ninguna fuente militar. Fueron directamente a las ciudades para matar la mayor cantidad de mujeres, niños y hombres civiles. Y sin embargo, el gobierno argentino publicó un comunicado sin criticar a los agresores. El gobierno australiano todavía no se quedó atrás con la danina, en mi opinión, y pésima ministra de Relaciones Exteriores que tiene Australia, que es Penny Wong, sacó un comunicado diciendo que ella pide restraint, que ella pide que se cuiden, que Israel no ataque muy duro. Yo no sé, ¿qué haría usted si usted le quieren volar la casa? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Le mandaría un ramo de flores? ¿Le mandaría un emisario para negociar? No, usted le sacaría una bazooka y trataría de matar a los que quieren invadir, quieren destruir su casa y a toda la gente que está adentro. Bueno, pero en este caso, dejando a Australia de lado, estamos viendo que muchos países latinoamericanos se han declarado neutrales en el conflicto Rusia-Ucrania, pero no países menores. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Brasil. Dejemos los impresentables gobernantes cubanos o venezolanos o nicaragüenses. Hablemos de países que se supone que son serios. Y usted comprenderá que cuando yo le digo que este continente hoy en día está pasando una de sus peores épocas, no le estoy hablando en vano. Cuando yo le cuento lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Argentina y cuál es hasta la política exterior que tienen, se dan cuenta que es como si Latinoamérica hubiera sido invadida desde adentro por una fuente que la gran mayoría de los latinoamericanos quizá hasta ignoran que está ocurriendo. Yo se lo cuento para que usted sepa, es así.
Quizás quienes viven en Australia y en Estados Unidos, que es la gran mayoría de la gente que nos escucha, desconozca que los países latinoamericanos hoy están apoyando directamente al dictador ruso de la invasión a Ucrania. Pero es exactamente lo que está ocurriendo. Hacemos una pequeña pausa, la última, y continuamos. La liga más popular del mundo, que es la liga inglesa, prácticamente quedó definida hace un rato porque el Arsenal tenía que jugar de local contra el Brighton. El Manchester City le había ganado al Everton 3-0 un ratito antes. El Manchester City tiene un partido menos, quedan muy poquitas fechas. Y el Arsenal jugaba de local, pero se comió 3. Le hicieron 3 goles, ganó 3-0 el Brighton de visitante en el estadio del Arsenal, y le ganó bien además. Hubo una mínima diferencia hasta el minuto 85, y ahí todo terminó. Una mala salida desde el arco y después una definición estupenda de Denis Undav, antes Enciso, el paraguayo, y un jugador colombiano, pero el ecuatoriano, Estupiñán, que convirtieron el primero y el tercero, y prácticamente quedó esto definido. La pregunta es, ¿qué necesita ahora el Manchester City para ganar su 9ª Premier League? El equipo de Guardiola está 4 puntos por encima del Arsenal con un partido menos. En caso que el Arsenal no derrote el Nottingham Forest el próximo sábado 20 de mayo, el equipo de City tendrá la chance de coronarse frente a su público en su propio estadio si vencen al Chelsea el mismo día. Una victoria del Arsenal estiraría la definición hasta el miércoles 24, cuando el City se pone al día con la fecha pendiente al visitar al Brighton. Pero están ahí muy difícil para el Arsenal, que ahora se dio vuelta. Para poner los números, el Manchester City tiene 85 puntos, el Arsenal tiene 81, pero el Arsenal tiene un partido más jugado. O sea que el City tiene un partido en el bolsillo. Otra noticia que dio vueltas fue la confirmación, ahora sí ya oficial, de que el argentino Marcelo Bielsa es el nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol. Yo no estoy muy convencido que esto sea lo mejor para Uruguay, le soy muy sincero. Yo creo que Bielsa es un técnico absolutamente sobrevalorado y sobredimensionado. Y me remito además a los pergaminos que ha logrado en las últimas 2 décadas. Yo no niego que muchas veces sus equipos juegan bien, pero no sostienen ese rendimiento a lo largo del tiempo. Ahora, su trabajo es muy sencillo, porque Bielsa necesita clasificar a Uruguay para el Mundial, pero ¿cómo no lo va a clasificar? Si ahora hay 48 equipos que juegan a los Mundiales, no 32, y eso significa que Uruguay tiene que terminar 6º en el grupo de 10. Mire, ¿qué quiere que le diga, no? Pero esto es lo que piensan los uruguayos. Este es un reportaje con un periodista uruguayo muy conocido que se llama Karl Bardakian, y esto es lo que tiene que decir al respecto del nombramiento de Bielsa como técnico uruguayo. Ustedes. Bueno, contame un poco cómo reciben los uruguayos esta noticia de la llegada de Bielsa. Con mucha expectativa, ¿Sí? con mucha ilusión. Sí, desde hace mucho tiempo, porque se ha dilatado por diferentes aspectos y sobre todo porque el propio Marcelo Bielsa, quienes lo conocen, cuentan de que es una persona muy detallista, muy minucioso y que no deja ningún aspecto librado al azar. Bueno, y todavía no se ha firmado el contrato. Oficialmente el anuncio no se ha hecho todavía y se va a conocer el próximo miércoles 17 de mayo a las 12:30 del mediodía en el Estadio Centenario, en el mítico y simbólico Estadio Centenario de Montevideo, donde se brindará la conferencia de prensa y donde allí será presentado en sociedad Marcelo Bielsa como nuevo técnico de la selección, pero hasta se han elaborado por diferentes gestoras encuestas y la verdad que la aceptación del pueblo uruguayo es rotundo, es contundente. Un 43% de los uruguayos está afín a la llegada de Marcelo Bielsa. 4 de cada 10 uruguayos quiere que Bielsa sea el técnico de la selección. Mira, ¿y qué es lo que más atrae de Bielsa? Porque nosotros recién repasábamos algo, ¿no? De lo que él decía respecto de los méritos, del esfuerzo, ¿no? Del camino ese que se debe valorar más que, bueno, el azar. Pero ¿qué es lo que más gusta de Bielsa, crees ahí? Porque, bueno, los uruguayos con los argentinos tenemos esa relación, ¿no? De mucho cariño, pero también de algunas diferencias. Sí, aunque creo que nos parecemos mucho, hay muchas coincidencias. Pero usted dice que nosotros somos peores.
bueno, no sé quién lo dice, no va de nuestra parte por lo pronto, pero una de las cosas que creo que cautiva más al pueblo uruguayo es la necesidad de ver a una selección nacional protagonista. Claro. Se quiere a un Uruguay que se despoje de los temores, que se anime a atacar, y creo que quedó esa sensación bastante amarga del fracaso del último campeonato del mundo. No fracaso por el resultado en sí, que obviamente es una decepción y una tristeza grande no haber superado la instancia de la fase de grupos de la Copa del Mundo, pero sobre todo porque no hubo una relación con lo que se dijo con referencia a lo que se hizo en el campeonato del mundo. Se quiere a un Uruguay que tenga una metodología, que sea un equipo que no traicione, que sea fiel a su idea, que no traicione su estilo, y se pretende, yo creo, un cambio cualitativo, dar un salto de calidad a la selección uruguaya, y que también la llegada de Bielsa, que creo es una brisa refrescante para todo nuestro país, en todos los ámbitos, creo que también logre permear hacia las diferentes selecciones juveniles, también en materia de formativas de juveniles en los clubes, porque tenemos una necesidad de volver a ser, me parece. Claro. ¿Con qué se va a encontrar Bielsa? ¿Con qué selección se va a encontrar Bielsa? Bueno, golpeada, voy a decir, pero como cualquiera otra del mundo, ¿no? Que no haya logrado ser campeona. En eso sí tenemos la suerte, y acá te voy a chicanear un poco, Carl, pero... Hasta ahí realmente, pues la periodista argentina lo estaba entrevistando al periodista uruguayo, que es un profesional, realmente da vergüenza ajena, como la gran mayoría de las periodistas, mujeres u hombres que aparecen por la televisión argentina. Esta chica jamás alguien debió haber dado nunca un micrófono. Pero queríamos darles a ustedes la opinión de un periodista uruguayo de raza como es Carl Bacanian, y bueno, ese era el medio. Yo creo que para mí Uruguay con Tavares o con Bielsa no va a haber gran diferencia. El problema de Bielsa, que manda a sus equipos para arriba, después lo funde, muchas veces lo matan de contra, o sobreentrena al equipo, como le pasó al Leeds, como le pasó a la selección argentina en el Mundial 2002 y demás. Pero vamos a ver, Bielsa es un técnico muy caro. Recordemos que de Leeds lo echaron por los malos resultados, y que en su primera temporada como técnico lo salvó el descenso ahí nomás. En la segunda se cayó todo y el resto ya es historia. Les habló Ezequiel Trump, será hasta la próxima.